Pues aquí estamos, esto saldrá el miércoles y como yo les decía, quería hablar de las lecturas tan bellas y significativas de estos días y quizá poco entendidas, ¿verdad? Por la mayoría de la gente, eh, especialmente las del Antiguo Testamento, pues es algo que no conocemos tan bien como muchas veces nuestros hermanos protestantes, ¿verdad? Aunque muchos de ellos hayan memorizado muchas cosas que después no entienden bien tampoco, pero bueno, el hecho es que la lectura de Malaquías, yo imagino que le sonará raro todo eso a algunas personas, pero en verdad es la palabra de Dios. Nosotros tenemos los dos testamentos. Hay un dicho latino medieval que no voy a repetir ni recuerdo tan bien, pero el antiguo está revelado en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está escondido en el antiguo, más o menos así. Entonces hay que entender los dos testamentos, hay que entender la esperanza de Israel, hay que entender cómo es que viene Jesús y a qué pueblo viene, con qué expectativas y por qué reúne un grupo de discípulos, apóstoles, 12, que creen en él como el Mesías. Quizá no entiendan bien qué quiere decir Mesías en el sentido que lo es Jesús. El Mesías era un esperado rey futuro, como vimos hace poco con Jeremías, y en verdad gran parte de lo que se esperaba que hiciera el Mesías era destruir a los enemigos de Israel. Era una manera de ver las cosas bastante, vamos a decir, materialista, que sigue siendo nuestra tendencia, ¿verdad? La religión como algo en el cielo y lo de la tierra lo cuidamos como si no existiera Dios a veces. Pero el hecho es que para nosotros los cristianos y especialmente los católicos y con nuestra tradición patrística de los padres de la iglesia, ¿no? Crisóstomo, Basilio, Jerónimo mismo y otros muchos padres, San Agustín, etcétera, interpretan el Antiguo Testamento como símbolo, figura, predicción, profecía, anuncio, preanuncio de lo que finalmente hace Dios de una manera muy inesperada, misteriosa, que es enviar a su Hijo en carne nuestra y tener comida, sanar a la gente, predicar, enseñar, predecir cosas, para después ser rechazado por, yo diría, los líderes de su pueblo, los potentes de su pueblo, los sacerdotes en primer lugar, aristocráticos, etcétera, amantes del dinero, dicen los mismos judíos en el Talmud, ¿no? Porque fue destruido el segundo templo, porque todo se hacía muy correctamente, pagaban los diezmos, se purificaban, todas esas cosas, porque amaban al dinero y se odiaban a sí mismos, dice, dice este dicho del Talmud judío, ¿no? Dice, sabemos que el primer templo de Salomón fue destruido por nuestros pecados, pero el segundo templo en el año 70 después de Cristo fue destruido precisamente por la mala conducta de los sacerdotes. Entonces son los enemigos de Jesús y sus discípulos lo abandonan. Quizá al pie de la cruz está su madre y el discípulo que él amaba, ¿verdad? Que hay una tradición con minúscula que identifica con Juan, ¿verdad? El hermano de Zebedeo. Es otro tema, pero el hecho es que después de esta derrota tan grande, Jesús resucita, Dios lo resucita, el Espíritu lo resucita, Él se resucita a sí mismo, etcétera.
y entonces convence a estos discípulos temorosos de que realmente venía de Dios y que Dios lo había hecho triunfar después de esta cruz. Entonces, esta lectura de Malaquías, del capítulo 3 de Malaquías, en nuestras Biblias católicas, ¿verdad? Porque en las protestantes añaden un cuarto capítulo, pero en las Biblias católicas y judías, que tenemos la misma numeración de capítulos y versos, por lo menos en este libro, el capítulo 3 de Malaquías es lo último del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento son el Pentateuco, los primeros 5 libros, después vienen los profetas anteriores, que llamamos libros históricos, etc. Después vienen los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Y el último de los 12 es este Malaquías, que quiere decir mi mensajero. Así que estamos al final del Antiguo Testamento para los cristianos y precisamente muchos llaman este capítulo el relato vocacional de Juan Bautista. Quiere decir que cuando Juan Bautista leyó esto, dice, esta es mi misión, la misión de este Elías que regresa. Así que las últimas palabras de la Biblia hebrea, judía del Antiguo Testamento que llamamos nosotros en nuestro canon, porque el canon judío es un poco diferente, las últimas palabras son: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb, el monte Sinaí, preceptos y normas para todo Israel. He aquí que yo envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo a herir la tierra de anatema. Así que la Biblia judía, el Antiguo Testamento, termina con una predicción de que regresará Elías, ese profeta que en verdad no murió porque fue llevado en una carroza de fuego al cielo, viéndolo Eliseo en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y la expectativa era, en este capítulo de Malaquías y también en el libro de la sabiduría, que Elías volvería. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, pero ¿por qué dicen los expertos, los escribas, que tiene que regresar primero Elías antes de que venga el Mesías? Preguntan en Marcos 9 y en Mateo 17. Jesús les dice, ya vino Elías. Era Juan Bautista, no lo dice así, pero Mateo lo explicita. Estaba hablando de Juan Bautista. Y Juan Bautista viene vestido como Elías en el desierto, probablemente en el mismo lugar donde había dejado la tierra Elías, porque era al otro lado del Jordán. Había que cruzar el río Jordán hacia el este, como salir de la tierra santa casi. Y entonces Juan Bautista, dice Juan, el Evangelio de Juan en 2 lugares, en el capítulo primero me parece y en el 10º me parece, o en el 4º y el 10º, 2 lugares dice que estaba al otro lado del Jordán. Así que podemos suponer que Juan Bautista toma el mismo lugar donde dejó la tierra Elías para mostrar que él es Elías que ha regresado, se viste como Elías con pelo de camello, un cinturón, etcétera. Es también un uniforme de los profetas. Y cumple con este papel de preparar el camino del Señor, que precisamente era también lo que anuncia
el capítulo 40 de Isaías, ¿no? La segunda parte de Isaías, que vimos varias sesiones hablando de eso, ¿no? En el desierto preparen el camino del Señor, rectifiquen sus senderos, ¿no? Entonces Juan Bautista viene como precursor de la venida de Dios en la forma del Mesías, pero obviamente que toma tiempo aclarar todas estas cosas, ¿no? Juan Bautista no está tan seguro que Jesús con estas comidas acogiendo a pecadores y publicanos y prostitutas y comiendo y bebiendo mientras los discípulos de Juan Bautista ayunan y una serie de cosas austeras, ascéticas. Juan Bautista encarcelado eh, pregunta, manda preguntar a sus discípulos si Jesús es el que tiene que venir, el que tenía que venir, o tenemos que esperar a otro porque tú en verdad no estás conforme al plan que nos hacíamos de lo que el Mesías iba a hacer, ¿verdad? Entonces, Dios siempre es un Dios de sorpresas y, y entonces hay expectativas que se cumplen aún en una manera nueva. Yo diría que eso casi resume lo que es Dios, ¿verdad? Yo les he dicho que cuando se aparece Dios en Éxodo 34, dice que Él es Hesed y Emet, quiere decir amoroso de manera sorprendente. Yo repito lo del otro día, ¿no? Es como el seminador, el sembrador que echa semillas por todas partes, las bota, las pone donde no van a crecer nada, pero es así extravagante, medio loco. O le paga a todos los obreros de la viña igual, aunque hayan trabajado 1 hora u 8. Nadie se esperaba eso. O, como decía también el padre del hijo pródigo, es un patriarca oriental, no está supuesto a correr ni a, tú sabes, tratar también a la gente que se porta mal, y sin embargo hace lo inesperado, sale al encuentro de su hijo y lo pone a la par del hermano que ha observado todo siempre, toda su vida, y que no quiere entrar a la fiesta porque dice que este hijo había disipado toda la herencia con prostitutas y bebidas y cosas así, y sin embargo para él nunca le habían matado un cabrito, lo que fuera. Entonces Dios en Jesús muestra un amor Gesed inesperado. Entonces cuando se dice que es M, que es verídico, que es fiel, quiere decir siempre podemos contar con que Dios haga algo inesperado. Es una paradoja, ¿no? Podemos contar con que siempre nos sorprenderá. Entonces con eso tengo que parar.